For the first time ever, the Soviet Union admits it has had a nuclear accident, and it's clearly a major one. Bienvenidos a Guachmoyo Español, yo soy Pepe, y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los accidentes más caros de la historia. I wasn't surprised to see a deep water disaster. I was very surprised at the scale of what came next. Para esta lista veremos los accidentes más costosos de la historia y sus gastos aproximados en dólares estadounidenses. Hemos ajustado todas las cifras a la inflación. ¿Cuál es el accidente más grave que recuerdes? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Accidente de 3 Mile Island, $2 billones. Fue el peor accidente nuclear de la historia de Estados Unidos. En marzo de 1979, la central nuclear de 3 Mile Island, en Pensilvania, sufrió una fusión parcial que provocó el escape de grandes cantidades de refrigerante del reactor nuclear. The accident occurred here at the 3 Mile Island Nuclear Power Plant a dozen miles south of Harrisburg. At about 4 o'clock this morning, 2 water pumps that help cool reactor number 2 shut down. Como resultado, el yodo radioactivo y los gases contaminaron el entorno de 3 Mile Island. La limpieza comenzó en agosto de 1979 y tardó más de 14 años y $1 billón en completarse, $2 billones en dólares de hoy. But heat and pressure built up and some radioactive steam escaped into the building housing the reactor and eventually out into the plant and the air. Además, el accidente hizo que se retrasara o cancelara por completo la construcción de muchas centrales nucleares previstas. The idea of the men in white lab coats were supposed to know, and they're standing there scratching their heads. That, I think, shook the public. Como veremos más adelante, aunque fue un accidente terrible, dista mucho de ser la peor fusión nuclear de la historia. Número 9. Derrame de petróleo del Prestige, $3 billones. Los derrames de petróleo se encuentran entre los tipos de desastres más devastadores a lo largo de la historia, y este fue uno de los peores. The Prestige was just another anonymous ship, decaying on the high seas until one final storm found it in the world's headlines. En noviembre de 2002, una tormenta a 120 millas de la costa española hizo que el enorme petrolero Prestige vertiera petróleo al océano Atlántico. Fishing and farming were terribly affected. Dozens of supposedly protected nature areas were struck, and sea and bird life was extinguished. El capitán pidió a las autoridades españolas que le dejaran entrar en un puerto bajo su jurisdicción, pero se negaron. Poco después, las autoridades francesas también denegaron el acceso al puerto. Cuando el barco se acercaba a la costa portuguesa, la marina portuguesa remolcó el petrolero hacia el mar, lo que provocó que se partiera por la mitad y vertiera 20 millones de galones al océano. La limpieza costó unos 2.2 billones de euros, lo que equivale a $5 billones hoy en día si se ajusta a la inflación. La aseguradora ha sido condenada a pagar otro $1 billón. La catástrofe también causó daños masivos al preciado océano. 11 years after the ship sunk, we're not much wiser, even after this trial, as to who was ultimately responsible. Número 8. Plataforma petrolera Piper Alpha, $6 billones. Piper Alpha was the world's most successful oil rig. What that means was that in a single day, Piper Alpha produced more barrels of oil than any other oil rig or oil platform in the world. En julio de 1988, la enorme plataforma petrolífera Piper Alpha explotó y se hundió en el mar del norte, acabando con la vida de 167 personas en el proceso. A día de hoy, el accidente sigue siendo la mayor catástrofe petrolera en alta mar de la historia en cuanto a víctimas humanas e impacto en la industria. All hell was breaking loose on that rig. It was just a scene for hell. It's the only way you could describe it. Antes de su destrucción, la Piper Alpha representaba una 10ª parte del petróleo y el gas producidos en el Mar del Norte, y su pérdida conmocionó a todo el sector. The platform's owners, Occidental, remained shocked that the result was so catastrophic that the men had no time to use any planned means of escape. Aunque la catástrofe costó 1.7 billones de libras, lo que equivale a más de $6 billones hoy en día, todavía no es el accidente relacionado con el petróleo más costoso de la historia. Número 7. Vertido de petróleo de Exxon Valdez, $8 billones. La dependencia mundial del crudo es problemática por varias razones, pero catástrofes como esta ponen realmente de relieve los efectos perjudiciales que puede tener el propio petróleo. One of the worst oil spills in U.S. history brought Americans images of blackened beaches, dying wildlife, outrage, and betrayal.
En marzo de 1989, un superpetrolero llamado Exxon Valdez se estrelló en el arrecife Bleak de Prince William Sound, frente a las costas de Alaska. En los días siguientes, 10.8 millones de galones inundaron el estrecho, afectando a más de 1,000 kilómetros de costa. Neither Exxon nor Alyeska, the oil pipeline company in charge of the immediate response, was ready for such a large spill. Alyeska was supposed to have an emergency response team at its terminal in Valdez, but 8 years ago the team was disbanded. Exxon desembolsó $3 billones por la limpieza y los cargos civiles y penales, y 500 millones por daños punitivos, lo que ajustado a la inflación equivale a unos $8 billones. El costo medioambiental fue aún mayor, ya que casi la mitad de las nutrias marinas de la zona murieron a causa del petróleo derramado. Por desgracia, como veremos más adelante, ni siquiera se trata del mayor o más caro vertido de petróleo de la historia. Today, not only is it no longer the largest, but there are more than 50 spills worldwide that have surpassed what happened here. Número 6. Explosión del transbordador espacial Challenger, $8.5 billones. Como primer incidente mortal en vuelo de una nave espacial estadounidense, el desastre del Challenger de 1986 hizo historia en muchos sentidos. Let's go down to the Kennedy Space Center and take a look at Challenger sitting on the pad. Como el transbordador transportaba a la profesora de estudios sociales, Christa McAuliffe, que iba a ser la primera profesora en el espacio, la explosión se vio en directo en las escuelas de todo el país. They decided to make that the first flight that an ordinary citizen can fly, and that drew a tremendous interest from the public, plus the school systems that were going to show this live on television. Las investigaciones sobre la explosión determinaron que las juntas tóricas de goma de la lanzadera se deformaron debido al frío inusual de la mañana de enero, lo que en última instancia provocó el fatal desastre. Lamentablemente, si se hubieran escuchado las advertencias del personal de tierra, la explosión podría haberse evitado. Como no fue así, aquel día se perdieron más de $8.5 billones y 7 valiosas vidas. The commission concluded cold and joint design were major factors in Challenger's O-ring failure. It also squarely pointed a finger at NASA managers. Número 5. Apagón del noroeste en 2003. $10 billones. En agosto de 2003, un simple error de software dejó sin electricidad durante 4 días a los estados del noroeste y del medio oeste, así como Ontario, Canadá. Esto incluyó a la ciudad de Nueva York. We are in the midst of what appears to be a colossal and history-making blackout. People trapped in elevators and buildings, they have activated the emergency command center. Aunque perder el suministro eléctrico en cualquier momento sería inconveniente, sino desastroso, este apagón en concreto se produjo en un día de verano extremadamente caluroso, con temperaturas de hasta 88 grados Fahrenheit. Como consecuencia, 55 millones de personas se quedaron sin aire acondicionado. A normal August afternoon had turned to crisis. Around 50 million people across the US and Canada were left without power. Trágicamente, casi 100 personas murieron a causa del apagón. El apagón costó solo a Nueva York $36 millones por hora. El coste total estimado fue de unos $6 billones o $10 billones en dólares de hoy. The official report later found it was a series of human and operational failures that set the blackout in motion. A down power line went unnoticed because the alarm system failed at the local power company, First Energy, and soon other lines were overloaded. Número 4. Explosión del transbordador espacial Columbia, $17 billones. Como si una explosión del transbordador espacial no fuera suficientemente mala, 26 años después del desastre del Challenger, el Columbia experimentó un destino similar. At 8:44 a.m., Columbia re-entered the Earth's atmosphere. Still, everything appeared normal. Cuando el transbordador espacial Columbia volvió a entrar en la atmósfera tras una misión de 16 días centrada en la investigación de la microgravedad, se desintegró, acabando con la vida de los 7 tripulantes. 38 miles above ground, the space shuttle had exploded. All 7 on board were killed. The question was, what had gone wrong? La Junta de Investigación del Accidente del Columbia descubrió que cuando el transbordador estaba despegando, un trozo de espuma aislante golpeó el ala izquierda, comprometiendo el sistema de protección térmica. La construcción del transbordador costó más de $10 billones y su limpieza costó otros 400 millones. Es cierto que el transbordador se había utilizado durante 2 décadas, pero ajustado a la inflación, la pérdida total fue de unos $17 billones.
space shuttle was designed to fly a lot of flights. It wasn't designed to last for 30 years. So we started seeing, more problems come up with it. And, we started to realize that we can't fly this forever. Número 3. 2020. Explosión de Beirut. 17.5 billones de dólares. Cuando se produjo este accidente, el país libanés ya se enfrentaba a una economía en declive, a unos índices de pobreza en aumento y, por supuesto, a la pandemia de COVID-19. More than 2,500 tons of ammonium nitrate had been left to rot here in Beirut's port. And when it detonated, it took just seconds to lay waste to much of this vibrant ancient city. En agosto de 2020, la cereza del pastel ocurrió cuando se produjo un incendio masivo en el puerto de Beirut. El almacén 12, donde se declaró el incendio, albergaba una combinación mortal de nitrato de amonio y fuegos artificiales. A recent report by Human Rights Watch concluded some officials were warned at least 2 weeks prior to the blast that chemicals were being stored unsafely, and residents blame the government. La explosión posterior causó 218 muertos, más de 7.000 heridos, algunos permanentes y cientos de miles de desplazados. Los daños materiales se estimaron en 15 billones de dólares, unos 17.5 billones en la actualidad. ما بنحب even نرجع بالوقت بالذاكرة لهيداك الوقت especially يعني أنا لدرجة إنه لليوم ما في إلي صورة عرسي ببيتي مش حاطة صورة لنا. Número 2. Explosión y vertido de petróleo de Deepwater Horizon. 78 billones de dólares. Como sin duda ya habrán deducido, los vertidos de petróleo suponen casi la mitad de los accidentes más costosos de la historia. Y este es el más caro de todos. BP had an opportunity to explain to the American people, and quite frankly, they blew it. He was going to do whatever he could to protect the company. En abril de 2010, la plataforma de perforación en alta mar Deepwater Horizon quedó destruida y se hundió debido a una explosión masiva. The U.S. Coast Guard received a mayday from the bridge and flashed this distress call. The Deepwater Horizon on fire, with all persons off the vessel, the person in the water. El derrame de petróleo resultante vertió 210 millones de galones de petróleo en el Golfo de México hasta que el pozo fue sellado oficialmente en septiembre de 2010. En 2018, la pérdida de la plataforma y la limpieza del subsiguiente vertido de petróleo habían costado 65 billones de dólares, 78 billones de dólares en la actualidad. Aparte de los costos monetarios, 11 trabajadores murieron a causa de la explosión y el incendio. El impacto medioambiental de la marea negra aún se deja sentir, al igual que el impacto de la última entrada de esta lista. Money from the Restore Act is now making its way to coastal communities to help restore the Gulf. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Chernobyl. 350 a 830 billones de dólares. Durante una prueba de seguridad en la central nuclear de Chernobyl en abril de 1986, el reactor 4 experimentó explosiones de vapor que provocaron la fusión del núcleo del reactor. They wanted to see whether the reactor could still be cooled if the plant lost power. But they violated safety protocols and several power surges occurred inside the reactor. El edificio del reactor quedó destruido y los contaminantes radioactivos llenaron el aire, impactando en la atmósfera de toda Europa. Aunque el número de víctimas que murieron directamente a causa de la catástrofe sigue siendo objeto de debate, al menos 31 personas perdieron la vida a causa de enfermedades y traumas provocados por la radiación. But the fact that they've had to reveal it and admit that there are casualties suggests they're deeply worried about the scale of it. Miles de personas fueron evacuadas de la zona de exclusión de Chernobyl de más de 1.000 kilómetros cuadrados, que a día de hoy sigue estando prácticamente deshabitada. Las estimaciones del costo total varían según el alcance y el plazo, pero oscilan entre 350 y 830 billones de dólares. Teniendo en cuenta los efectos duraderos, no es de extrañar que se trate del accidente más caro de todos los tiempos. People still work in the zone, almost 4,000 in fact. Most are constructing the huge new confinement shell. Others monitor what's left of the reactors. Many work in these offices that overlook the station itself. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.